Bueno, mis amados hermanos, continuamos con la serie de vida cristiana, mayordomía cristiana, manejo del dinero. Dentro de ese punto vamos a hablar sobre el ahorro, el tema del ahorro. El ahorro. Antes de entrar de lleno en el tema del día de hoy, tendríamos que decirles que este tema del manejo del dinero lo comenzamos el domingo pasado. Lo comenzó nuestro pastor Edwin Torres y él nos estaba expresando que lo importante de tratar el tema del manejo del dinero y las finanzas en el cristianismo y cómo ese manejo del dinero no debería convertirse en un tabú, que debería entenderse que Dios dio instrucciones y reglas específicas para administrar el dinero, el tiempo y todos aquellos recursos que el Señor nos ha dado. Y pues para hacerlo, pues obviamente Él se ha preocupado de que en la Biblia nosotros tengamos la mejor manera de poder manejar este tipo de temas. El pastor Edwin nos hablaba de que nos dio varios aspectos muy importantes. Y esos aspectos, el primero del que nos habló es que Dios es el dueño de todo. Él nos expresaba que Dios es el dueño de todo y nos hablaba del Salmo 24, en el que decía, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, para dejarnos bien claro que Dios es el dueño de todo. Así como también nos hablaba de que Dios es el dueño de todas las cosas que hay en el mundo. Y para eso nos hablaba del pasaje de Ageo, en capítulo 2, nos decía, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, también nos siguió hablando sobre que todas las cosas provienen de Dios. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino de todo lo que recibimos proviene de Él. Y hablaba de que David decía, las riquezas y la gloria provienen de ti. Y por último, en esa primera introducción, Él nos decía que nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Pertenecemos a Dios y la Biblia nos dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Eso lo dice en el Salmo 100, en el versículo 3. Él nos hacía esa introducción y nos decía, Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño de todas las cosas que hay en el mundo, todas las cosas provienen de Dios y nosotros y todo lo que tenemos pertenece a Dios. Después de dejarnos claro con esa introducción, Él nos habló de 4 puntos muy importantes, que eran, produce el dinero trabajando responsablemente. Y en ese punto nos decía, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Citaba Proverbios 28, 19. Y en segundo punto nos hablaba sobre gasta el dinero responsablemente. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, porque las riquezas no duran para siempre. Los corderos son para tus vestidos y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche para las cabras para tu mantenimiento, para sostenimiento de tu casa. El tercer punto de que nos trató Él fue reparte el dinero generosamente. Y nos hablaba de que recordar que el dinero no es tuyo, Dios es el dueño de todo y te lo ha confiado, como dice el Salmo 24, y por eso debemos honrarlo con nuestros ingresos. Aparte de eso nos dice, no debemos ofrendar de lo que nos sobra, debemos ser dadores intencionales y gozosos. El último punto que él trató fue valora el dinero correctamente, y es que no debemos obsesionarnos con el dinero. Y nos habla de lo que dice el apóstol Pablo, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, nos habló entonces de 4 puntos muy importantes que serían, produce el dinero trabajando responsablemente, gasta el dinero responsablemente, reparte el dinero generosamente y valora el dinero correctamente. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta todo lo que él habló, y como lo habíamos expresado al comienzo de la enseñanza, vamos a hablar sobre el tema del ahorro en el manejo del dinero. Para eso me gustaría que me acompañaran ustedes con sus Biblias en Proverbios capítulo 6, 6 al 8. Proverbios 6, 6 al 8. Proverbios 6, 6 al 8. Leo para ustedes, dice de la siguiente manera. Ve a la hormiga, oh perezoso,
mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ejemplos de ahorro. La hormiga se prepara, trabaja pensando en su futuro, planifica para satisfacer sus necesidades. Entonces, debemos ser diligentes para nuestro mantenimiento, mas no perezosos, y estar preparados para cualquier inconveniente que se nos presente. Esto nos conecta directamente con el ahorro, pero antes de que nosotros sigamos hablando de ahorro, sería bueno que supiéramos qué es el ahorro. O sea, ¿qué entendemos nosotros como ahorro? Entonces, yo les traigo unas definiciones de lo que puede ser el ahorro. Dice, es la parte de los ingresos que se guarda para convertirse en una reserva, que podemos utilizar para varias cosas, para cumplir metas y sueños, para asegurar el futuro, para estar protegidos en caso de emergencia, por ejemplo, cuando surgen gastos inesperados que no dan espera, como una enfermedad o una incapacidad, la incapacidad propia o de algún familiar, daños de un vehículo, del auto o reparación de nuestra vivienda, ese tipo de cosas. El ahorro es un resultado de la buena gestión de tus ingresos y especialmente de tu consumo y de tus gastos. Por ello es muy importante que cuando recibas tus ingresos, bien sea en forma de salario o alguna renta, antes de empezar a asignar dinero a tus gastos, fíjese y separes un monto que destinarás para tu ahorro. Más que las cantidades, lo más importante para un buen ahorrador es la disciplina, tener disciplina. Y después de eso, pues obviamente ir aumentando en el caso de que se pueda ese tipo de ahorro. En ese orden de ideas, tenemos que decir que en la Biblia encontramos varios ejemplos de ahorrar y administrar bien nuestro dinero. Un caso para este tema es la parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25. Mateo 25 del 14 al 30, la parábola de los talentos. Esa parábola nos enseña cómo un hombre que se iba lejos llama a sus siervos y les da unos talentos. Talentos en ese momento, talento era una medida de peso con el que se medían los metales preciosos como el dinero. A uno le dio 5 talentos, a otro les dio 2 talentos y a uno les dio 1 talento. Pero a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Es interesante ver aquí en este pasaje que se les dio a todos no se les dio la misma cantidad, sino cantidades muy diferentes. Y se puntualiza que a cada uno le dio conforme a su capacidad. La palabra no indica que se le diera en función del estudio o de su escala social en ese momento, o de su raza o de su estatura, sino conforme a la capacidad que tenía cada uno de ellos. Y con capacidad se entiende la capacidad cuando hablamos de capacidad en este punto, hablamos de la capacidad de administrar, de cuidar y de hacer fructificar. Entonces, para entender eso, seguimos en el pasaje y en el pasaje podemos encontrar que al regresar el Señor le pidió cuentas o le solicita cuenta a sus siervos. Y al que le había dado 5 talentos y al que le habían dado 2 talentos, negociaron con ellos y les trajeron al Señor el doble. Y a ambos, ¿qué se les dijo? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esa parte se repite 2 veces en ese pasaje del que estamos hablando. En el capítulo 25, versículo 21 y versículo 23. Eso de repetirse 2 veces en ese pasaje, en esos 2 versículos, nos habla de la confirmación. ¿Confirmación de qué? De que la persona tiene que ser un buen administrador de esos dones que se les dan. Entonces, que la palabra se repita, pues obviamente nos puede significar siempre que nosotros en ese momento debemos ser muy buenos administradores. Y esa confirmación es que lo que poseemos, que el Señor nos ha dado, pues lo debemos administrar de la mejor manera. Ahora, si analizamos lo que hacemos con el dinero, o si analizamos eso que hacemos con el dinero mes a mes, razonemos en qué lo gastamos.
en cosas vanas, lo guardamos en un banco, lo ahorramos o ponemos un negocio. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, eso vamos a tratar de abarcarlo durante el mensaje que vamos a mirar. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que el ahorro es fundamental para el futuro. Siempre se nos habla de que el ahorro nos puede servir para alguna eventualidad que se nos presente. Nos ayuda a mejorar la organización de los gastos que tenemos. Nos permite alcanzar metas propuestas y muchas veces al ver esos resultados positivos, pues a veces nos motiva a seguir haciéndolo. Si lo hacemos de la manera correcta, obviamente. A largo plazo puede mejorar la calidad de vida de las personas y de las familias que pertenecen a esa persona que está realizando ese ahorro. La mayoría de las personas y los cristianos saben que deben ahorrar o que deben invertir para su jubilación o para eventos que se puedan presentar más adelante, pero a muchos les resulta muy difícil adoptar una práctica para administrar su dinero, especialmente cuando se trata de invertir en un futuro que muchos a veces piensan que es incierto. Entonces, teniendo en cuenta esto, tocaremos en este espacio unos aspectos básicos que nos podrían ayudar teniendo en cuenta la Escritura, teniendo en cuenta la Biblia, para apoyarnos en eso, en lo que tiene que ver con el ahorro. Vamos a mirar 7 puntos ahí. Y el primero de los puntos que vamos a tocar nos habla sobre ahorrar para las necesidades futuras. Y aquí vuelvo a lo que les decía anteriormente, algunos piensan que como es para algo futuro no se debería hacer, porque debería ser algo incierto. Muchos citan, por lo general, Mateo 6, 19, donde nos dice que no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, algunos cristianos no ahorran para la jubilación porque creen que es desobediencia, o se sienten culpables por quedarse con dinero cuando otros tienen necesidad. Otros creen que no es necesario porque Dios cuidará de ellos y a algunos les gustaría ahorrar, pero todo lo que reciben, todo se lo gastan. Entonces, tendríamos entonces, mis hermanos, les puede sorprender todo lo que en la Biblia se nos habla sobre el ahorro y lo que se fomenta sobre el ahorro. Un ejemplo palpable de eso lo podemos ver en Génesis 41, cuando hablamos del faraón y esos 7 años en que tuvieron que ahorrar para los años en los que no iban a tener esa provisión de alimento. Entonces, ahí tenemos un ejemplo palpable de ahorro. Así como también en el de la hormiga que acabamos de ver en Proverbios 6. La hormiga trabaja y lo hace para proveerse para su sostenimiento más adelante. Entonces, ese es un punto muy importante, el ahorrar para necesidades futuras. Así como lo vimos, así como está el ejemplo de Génesis y el ejemplo de los proverbios de la hormiga y el perezoso. Un punto muy importante a tener en cuenta aquí y una parte muy importante es que el ahorro honra a Dios y sirve a los demás. El ahorro honra a Dios y sirve a los demás. Sería fácil pensar en el ahorro como una actividad puramente egoísta, que de hecho puede ser el caso. Solo necesitamos leer sobre el joven rico en Lucas, pero no tiene que ser así, o sea, no tiene que ser algo egoísta. Ahorrar honra a Dios porque es valorar razonablemente el dinero, el cual es un regalo que Él nos ha dado. Y para eso me gustaría que me acompañaran en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 16. Santiago 1, 16. Ahorrar honra a Dios porque es valorar razonablemente el dinero, el cual es un regalo que Él nos ha dado. Santiago, capítulo 1, versículo 16. Que dice así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Entonces debemos valorar aquel regalo que el Señor nos ha dado. En lugar de gastar sin planear, con impulsividad y hasta con insensatez, el ahorro sabio nos demuestra la importancia de administrar esos dones que el Señor nos ha dado previamente. Tener en cuenta eso. La correcta administración te colocará en una mejor posición para ayudar. La correcta administración nos colocará en una mejor posición para ayudar a las necesidades importantes a medida que surjan. Y aquí me gustaría citarles un pasaje de Efesios que dice: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Les repito el pasaje, es Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Puedes responder más rápido y quizás de una manera más significativa cuando tienes algún recurso o algún ahorro a algún hermano. Y ahí hay un pasaje en Proverbios que nos dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Si tienes ese poder para hacerlo, pues ayuda a tu hermano. Pero ¿cómo vas a poder tener ese poder de ayudar a tu hermano si no has logrado previamente ahorrar para poder realizar ese tipo de labor? El ahorro también te puede permitir dejar una herencia, bendiciendo a tus herederos, para que luego puedan ser una bendición para los otros. En Proverbios 13:22 nos dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Tener muy presente entonces en este punto por qué el ahorro honra a Dios y sirve entonces a los demás. El ahorrar nos puede ayudar a que ese ahorro que tenemos nos puede ayudar a que aquellas personas que tienen una necesidad en un momento apremiante le podamos ayudar como hermanos. Otra parte dentro de este tema del ahorro es el de posponer las cosas es un error. Todos tendemos a posponer las cosas, pero si no ahorras anticipadamente vas a perder una de las fuerzas financieras más interesantes, si es intereses libres de impuestos o ganar intereses sobre eso que tienes. Entonces, la mayoría de las personas aplazan el ahorrar porque piensan que el ahorrar no es importante. Más bien esperan tener más ingresos disponibles en el futuro o tienen necesidades más apremiantes que reemplazan por el poder ahorrar y se interponen en el camino de que nosotros podamos ahorrar, incluyendo, a eso podemos incluir los pagos de deudas, salarios bajos, gastos de atención médica, la necesidad de ahorrar para la educación de un hijo, en fin, siempre y en algún momento siempre diremos que lo que recibimos como ingreso no nos alcanza, o lo que recibimos como renta o recibimos como salario no va a ser lo suficiente para poder destinar algo para el ahorro. Pero incluso si las cosas cambian en el camino y no podemos ahorrar, el dinero ahorrado, si tenemos algún dinero ahorrado para la jubilación y tenemos algo para sustentarnos más adelante y con el tiempo pues obviamente pensamos que lo podemos invertir en algo diferente, tendríamos que mirar que en Mateo 25 nos dice: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Lo que significa que tendrás que contribuir mucho más para poder tener la misma cantidad si comienzas hoy. Si hubieras empezado anteriormente, pues obviamente tendrías algo con que solventarte, pero si vas apenas a empezar hoy, pues obviamente te tocará hacer un esfuerzo adicional. Entonces el punto es que no pospongamos el tema del ahorro, o sea, no pospongamos el ahorro, así sea un ahorro pequeño, empecemos con algo pequeño. Otra parte importante aquí es la deuda es debilitante. La Biblia no guarda silencio acerca de la deuda. Obviamente, en esa época, pues obviamente no había tarjetas Visa, ni Mastercard,
ni préstamos para automóviles. En ese tiempo no había, pero el crédito y el préstamo formaban parte del panorama económico. La Biblia no prohíbe estrictamente la deuda, pero sí caracteriza la deuda como una forma de esclavitud. En Proverbios 22:7 nos dice: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, es como para que tengamos también presente eso. Más allá de todo esto, existe una correlación directa entre el exceso del gasto y la deuda excesiva con una tasa de ahorro baja. En el contexto del ahorro, la deuda tiene un costo. El dinero necesario para pagar la deuda que se destina a los acreedores es un dinero que no puedes utilizar para algo más. Ese es el costo de oportunidad. Si tú tienes que pagar una deuda y ese dinero lo pudieras haber utilizado para algo que te podía haber servido, pues obviamente ahí está el costo de la oportunidad de haber tenido esa deuda. La gente, y aquí hay una frase que cuando estaba haciendo el estudio para el ahorro, salió una frase que me llamó la atención, y la frase de un economista que dice: la gente compra cosas que no necesita con dinero que no tiene para impresionar a gente que ni siquiera le gusta. Entonces me impactó porque es un economista y él decía que a veces compramos cosas que no necesitamos con dinero que ni siquiera tenemos, y es para impresionar a gente que ni siquiera nos importa quiénes son. Entonces, era como bastante diciente la frase que él tenía con respecto a la deuda. Otra parte aquí, dentro de esa parte del ahorro, nos habla sobre la inversión sabia y correcta. La inversión sabia es correcta y buena. Invertir, cuando hablamos de invertir, no es que nosotros nos convirtamos en corredores de bolsa, esa no es la idea. No se trata tampoco de que arriesguemos todo lo que poseemos por un consejo que algún familiar o un amigo nos dé. O sea, tampoco es llegar a los extremos. Tal especulación equivale a apostarle a eventos futuros, y a la mayoría de las veces se pierde más de lo que se gana. En Proverbios 28 nos dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Invertir en realidad es recomendable si se hace sabiamente. Y cuando hablamos de sabiamente, estamos hablando de tratar de invertir nuestro dinero en empresas, la palabra sería legalmente constituidas, no aquellas que nos ofrecen y nos ofrecen muchas cosas en tan poco tiempo que ni nosotros mismos nos lo creemos, pero metemos todo el dinero ahí y caemos en eso. Entonces, la idea de esa inversión es básicamente invertir sabiamente en empresas legalmente constituidas, en empresas que estén empleando personas, que vendan productos y servicios confiables. Esa es la idea. Hay otro punto muy importante ahí y en el que había mucha contradicción, y era que el ahorro puede traer tentaciones. Bueno, si nosotros estamos hablando de que debemos ahorrar, ahora ¿por qué vamos a hablar de que ese ahorro nos puede traer tentaciones? Si estoy ahorrando y estoy haciendo lo que el Señor me pide conforme a su palabra, ¿por qué entonces tengo que decir que el ahorro trae tentaciones? Y tendríamos que decir entonces que podemos sentirnos tentados a ahorrar por razones equivocadas, por miedo, por avaricia o por un deseo de independencia de Dios y no depender del Señor. Si ahorras por miedo, entonces no estás confiando en el Señor. Y aquí tendríamos que mirar la primera carta a Timoteo 6, y me gustaría que me acompañaran con ese pasaje. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Que nos dice de la siguiente manera:
a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso quiere decir que si ahorramos por miedo, entonces no confiamos en Dios. Pero si lo hacemos por codicia, hemos perdido el objetivo del ahorro también. Y en Proverbios 1 nos dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Si lo hacemos por codicia, hemos perdido el objetivo de esto. En Marcos 8 nos dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en Lucas nos expresa, en Lucas 12:15 nos dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, mis amados hermanos, una vez que hayamos adquirido algo de riqueza, no querrás volverte como el avaro que leemos en Eclesiastés o como el rico que leemos en Lucas 12. El problema con ambos no es que ahorraron, sino que se centraron solo en ellos mismos y pusieron su fe en las riquezas que obtuvieron en lugar de Dios. Ese es el inconveniente o el problema grave aquí. Entonces, si estamos hablando de que el problema con ambos no fue que ahorraron, sino que se centraron en algo que consiguieron y pensaron que fue por sus propias fuerzas, sino que el Señor se los brindó, ¿qué tendríamos que mirar entonces? Un equilibrio. Aquí el punto siguiente sería, el equilibrio es la clave para esto. Encontrar el equilibrio correcto, ¿cuál sería? Por un lado tenemos que ahorrar algo e invertirlo sabiamente para nuestra necesidad futura, como lo veníamos hablando anteriormente. Y por otro lado, queremos ser generosos y seguir dependiendo de Dios, reconociendo que Él es la fuente de nuestra provisión y que controla obviamente el futuro. Independientemente de lo que decidamos, debe ser desde un corazón de gratitud hacia Dios, un corazón de gratitud hacia Dios por su amable generosidad hacia nosotros. Un Dios que es misericordioso, que es amable, que es afectuoso. Y basarnos en la sabiduría bíblica que Él nos ha dado sobre este tema. En el Salmo 107, versículo 8 y 9 nos dicen, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Entonces debemos ahorrar para necesidades futuras. El ahorro honra a Dios y sirve a los demás. Posponer las cosas es un error, deberíamos empezar a hacerlo. La deuda nos puede debilitar, pero en algunas cosas la deuda, no estamos diciendo que no sea mala, sino que tratemos de limitar esa parte. Y la inversión sabia es correcta y buena, así como el ahorro puede traer tentaciones. Así que hay que tener un equilibrio entre esas dos cosas. Ese sería como cada uno de esos puntos que hemos visto en esta parte. En nuestro segundo y último aparte de este tema del ahorro, les traigo un artículo que encontré en el periódico económico Portafolio, que nos habla sobre las personas a la hora de intentar o de querer tener un ahorro, ¿qué deberían hacer o cuáles serían esas pautas para ahorrar? Y ellos nos hablan, económicamente nos hablan de unos puntos. ¿Y cuáles serían esos puntos? El primero que nos dicen es, sepa cuánto gana y cuánto gasta. Es algo básico. Lo que no se mide es muy difícil de controlar. Por esta razón es importante medir a qué
dedicamos o a qué dedicamos cada uno de nosotros nuestros ingresos en realidad. Puede ser que al sumar todos los gastos mensuales, tanto los más grandes como los más pequeños, nos sorprendamos de cuánto es que nosotros estamos gastando en cosas que no necesitamos. Entonces, por eso ellos nos hablan sobre saber cuánto ganamos y saber cuánto nos gastamos. También nos hablan de que debemos aprender a gastar. Aprender a gastar. Diariamente somos víctimas de la cultura en la que estamos, que es una cultura de consumo, que nos pone al filo de nuestra capacidad de ingresos, solo para adquirir cosas que muchas veces no necesitamos o que podrían ser suntuarias. Antes de sucumbir ante estas tentaciones, es necesario reflexionar y hacernos dos preguntas muy puntuales. ¿Cuáles serían? Una, ¿puedo vivir sin comprar eso? O sea, nos hacemos esa reflexión. ¿Puedo vivir sin esto que quiero comprar o eso que me están influenciando a que yo lo haga? ¿O qué beneficio a largo plazo me genera eso que voy a comprar? Sería bueno que nos hiciéramos esos dos cuestionamientos a la hora de empezar. Luego sí podríamos mirar con mayor objetividad los gastos que tenemos y mirar cuáles podríamos limitar y cuáles podríamos quitar o cuáles podríamos dejar. Entonces, es importante para estas personas que aprendamos nosotros a gastar. Otro punto del que nos hablan es definir metas iniciales de ahorro. ¿Cuáles son esas metas iniciales de ahorro? El ahorro debe cumplir unos objetivos concretos. En un comienzo se recomienda cumplir metas pequeñas que demuestren que tenemos ese poder de ahorro. Y si nosotros podemos hacer eso, pues eso nos va a motivar a que de pronto en un futuro podamos ir aumentando en eso. Entonces, la idea es definir una meta inicial de ahorro. Otro punto que nos comparten es que si nosotros tenemos metas iniciales de ahorro o definimos metas iniciales de ahorro, debemos compartir esos objetivos con nuestro núcleo familiar. De nada sirve que la persona, el líder de la familia o de cualquier grupo, hable de ahorro y empiece a hacerlo si no comparte esas metas y compromisos con todos los miembros de su familia, para que ellos también se comprometan en ese punto. Entonces, sería como crear compromiso, ese compromiso estimula el proceso de forma colectiva de toda la familia como tal. Y comenzarán entre todos a buscar, pues obviamente, la forma de llegar y compartir ese objetivo. Otro punto que nos dan es detectar y cancelar las fuentes de gastos. Analice sus hábitos de consumo y rompa paradigmas. Es posible mantener un estilo de vida sano y cómodo, reduciendo gastos que de pronto no pueden ser tan necesarios. Entonces, ellos colocan ahí el uso de marcas. Muchas personas quieren comprar simplemente porque es una marca X, cuando de pronto puede haber otra marca que te puede brindar el mismo producto, de pronto con las mismas bondades. Entonces, ellos hablan de tratar de hacerlo de esa manera, o de mirar la forma en que nos desplazamos, si podemos economizar en el medio de transporte, en fin, detectar aquellos gastos que que nosotros podemos reducir. Otro punto que nos colocan es consolidar deudas. Consolidar deudas. A muchas personas se les va el sueldo pagando créditos de cosas que ya quedaron en el pasado, o que en este momento ya no tienen y que siguen cancelando. Y pues obviamente eso disminuye la parte de sus ingresos. Otras tienen tantas tarjetas y créditos que no saben en realidad a dónde va a parar su mes de ingreso. Usted puede vender su cartera a otra entidad que cobre una menor tasa de interés y así la nueva cuota será más baja. Lo interesante está en ahorrar la diferencia entre la cuota antigua y la cuota nueva. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que sí hacen esto, consolidan su deuda, bajan el valor y
debería quedar eso que se disminuyó, lo que estábamos pagando en deuda, eso que se disminuyó, esa diferencia entre lo que se disminuyó y lo que se pagaba antes, pues obviamente es lo que se debería ahorrar. Pero no, eso entra para gastar también. Entonces, digamos que es la recomendación, se puede consolidar, se puede bajar el nivel de endeudamiento o lo que se estaba pagando, pero eso debería ingresar para el ahorro que tiene la persona. Y aquí tendríamos que acordarnos también nuevamente de la frase que hablábamos anteriormente. La gente compra cosas que no necesita, con dinero que no tiene, para impresionar a gente que ni siquiera sabe quién es. Otro punto del que nos hablan es, cumplido todo lo anterior, cancele tarjetas y escoja la que le otorgue mayores beneficios. Para definir qué tarjeta le conviene, analice las características, cuotas de manejo, intereses, la que cobre menos cuota y la que tenga intereses más bajos, pues obviamente eso le dará una mejor economía, le dará un mayor rango para poder moverse. Otro punto es, establezca un presupuesto anual. Establecer un presupuesto anual que incluya un ahorro programado. Al compartir o al tener nuestros gastos, al tener que reducir esos gastos innecesarios y ajustar nuestras deudas, pues vamos a tener una economía más sana. Pero si nosotros lo manejamos, obviamente a través de un presupuesto y destinamos a través de ese presupuesto cuáles van a ser, pues obviamente los gastos que vamos a tener, pues obviamente vamos a mejorar en nuestro nivel de ahorro, porque nos podemos determinar qué porcentaje podemos determinar para el ahorro como tal. Otro punto que nos dicen es establezca planes de pago, establezca planes de gastos. Definir los gastos que puede realizar aumentará el control y el conocimiento de su estilo de vida y le permitirá el uso responsable de sus ingresos. Para esto existen opciones sencillas como ellos nos hablan de una opción muy sencilla, y es que hacer una lista de mercado. Cuando usted va a mercar, nos colocan el ejemplo del mercar. Si usted lleva una lista, usted compra lo que tiene en la lista. Si usted se lleva en su mente qué es lo que va a comprar solamente y va encontrando promociones, usted va tomando todo lo que considera y eso no está en su lista, pero usted lo mete, lo ingresa. Eso hace que usted pues consuma y gaste un poco más. Entonces, ese es otro, pues obviamente de lo que nos dice, establezca planes de gastos. Si usted va a gastar en un mercado y ya sabe qué es lo que debe pagar en ese mercado, pues simplemente lleve su listado y compre lo que necesita. Y por último nos dicen, aprovechemos las tecnologías disponibles. Y nos hablan de tecnologías disponibles para que aprovechemos, si nosotros tenemos al alcance una hoja de cálculo de Excel, podamos digitalizar esa parte de gastos y colocar nuestro presupuesto ahí, podamos balancear y podamos mirar y comparar cómo podemos bajar ese tipo de cosas. Hablan también de aprovechar la banca digital y los pagos electrónicos para conocer con precisión cuáles son los gastos. Tendríamos que entonces que mirar que debemos acostumbrarnos a llevar un registro de nuestros gastos. Así sabremos exactamente lo que cuesta todo. Sabrás cuáles son tus gastos básicos y sabrás lo que cuestan los lujos adicionales que tenemos. Esto nos ayudará a elaborar un plan o un presupuesto más adecuado, más realista. Una vez se desarrolle este hábito de llevar un registro, encontraremos un poco más de libertad a la hora de, pues obviamente, determinar qué debemos ahorrar. Y también nos hacen, pues obviamente nos hacen una recomendación y es el uso menor de efectivo. Cada vez que tenemos efectivo y lo tenemos a la mano, pues obviamente nos queda más fácil invertirlo o gastarlo en algo que se nos presente en el momento. Nos hablan sobre el uso menor de efectivo. Pagar mediante aplicaciones ayuda mucho en ese uso menor del efectivo, a llevar las cuentas de los ingresos y de los gastos a través de esa manera. Hoy en día casi todo lo que se genere en forma electrónica, en algunos casos es gratuita, así que se puede cancelar. Además, deja de correr el riesgo de perder el efectivo y si por alguna eventualidad bota o pierde su billetera o le roban, pues obviamente va a tener ese modo de
digamos que nos ahorramos, si utilizamos esos medios digitales, transporte y tiempo. Como conclusiones, tendríamos que expresar que es importante que seamos ahorradores. El ahorro, pues obviamente trae algunas virtudes, algunos los llaman virtudes, y es que podemos tener más voluntad, tenemos autocontrol, tenemos disciplina, perseverancia, confianza, pero también se nos expresa que mediante el ahorro tenemos los recursos que necesitamos para cuidar a nuestras familias y a los demás. Pero lo importante en todo esto es que el ahorro no representa una falta de fe, más bien refleja el corazón de un mayordomo fiel, de alguien que administra adecuadamente los dones que el Señor nos ha brindado. Ahorrar es una evidencia de sabiduría, así que ahorremos con prudencia.